Cuando fui a recoger a mi esposa y a mi mamá al aeropuerto, solo estaba mi mamá. ¿Y Isa?, pregunté. Y mi mamá simplemente me arrastró hacia el estacionamiento. Se quedó en Santa Catarina. Santa Catarina, una ciudad en Nuevo León. Quería pasar un tiempo lejos de ti y del trabajo. Pero, amá, si mi esposa literal se sentaba en el piso del baño mientras yo estaba. Bueno, ya sabes. Porque quería pasar más tiempo juntos. ¿Por qué? Bueno, Miguel, si tanto insistes en saber. Me interrumpió. Isa y yo encontramos este retiro terapéutico encantador, solo para mujeres. Finalmente está lidiando con ese trauma de la universidad del que nunca te contó. Esa noche, agarré mi laptop y busqué retiro para mujeres hasta que me ardieron los ojos por la luz azul. Nada. Y cuando le escribí a Isa, sus mensajes eran cortantes, casi formales. Estoy bien, Miguel. Te quiero. Ella nunca me hablaba así. Nunca me llamaba Miguel. Revolví sus cosas buscando cualquier señal de dónde podría estar. Y cuando abrí su closet, se me heló la sangre. Casi todos los cajones estaban llenos, excepto el cajón de sus tangas. Más de 100 tangas de Victoria's Secret, completamente vacío. Me temblaban las manos cuando le llamé a mi mamá. Hola, ¿qué pasó? ¿Por qué está vacío el cajón de ropa interior de mi esposa, mamá? Ella tartamudeó, claramente no esperaba que yo viera eso. Bueno, Miguel, es un lugar muy caluroso. No quería tener una infección urinaria. Se llevó lo que necesitaba. ¿Se llevó 100 tangas para prevenir una infección? Se me quebró la voz. Ya basta de jueguitos. ¿Dónde carajos está mi esposa? Ella decidió extender su estancia. Necesita este tiempo. Colgué y supe que algo estaba muy mal. El trayecto a la estación de policía era de 10 minutos, pero lo hice en 5. El oficial era un hombre grande con un pin de la bandera de orgullo en el uniforme, con los dedos manchados de azúcar glass de una dona. Mientras le explicaba que mi esposa estaba desaparecida, el oficial bostezó. Señor, ¿su madre tiene mensajes de su esposa? Sí, pero... Entonces es una adulta tomando sus propias decisiones. No podemos investigar a alguien que se va de vacaciones. En cuestión de minutos, estaba tocando la puerta de mi mamá. Salió con una sonrisa. Hola, justo te iba a mandar un mensaje. Isa me dijo que está dispuesta a llamarte hoy, pero solo si prometes mantener la calma. 20 minutos después mi teléfono sonó. Número desconocido. La voz de Isa llenó mi oído, pero algo se sentía raro. Hola, Miguel dijo. Y se me revolvió el estómago. Nunca me decía Miguel. Siempre era Migue, o mi amor, o gordo. Estoy muy bien. Necesito que me des espacio. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Solo confía en mí. Porque el retiro está ayudando muchísimo. Luego vino su risa. Ese sonido hermoso del que me enamoré. Pero llegó después de 2 segundos de silencio, como si alguien hubiera puesto play en una grabación de su voz. Isa, ¿qué cenamos la noche antes de que te fueras? Necesitaba escuchar algo que solo ella sabría. Hubo una pausa, demasiado larga. Antes de que dijera, estoy enfocada en sanar ahora mismo. Cuando empecé a lanzarle preguntas sin parar, mi mamá me arrebató el teléfono con tanta violencia que me tambaleé hacia atrás. Devuélveme el teléfono. Me abalancé, pero ella se apartó, y fue cuando lo vi. Una pulsera Cartier en su muñeca, donde antes estaba su vieja pulsera de plata. Mis ojos bajaron a sus zapatos. Unos Louboutin. Mi mamá, a la que recortaba cupones, ahora usaba zapatos que costaban más que nuestra mensualidad de la hipoteca. Prácticamente me corrió de su casa, pero no me fui a la mía. Los papás de Isa vivían a 40 minutos. Siempre habían sido como mis segundos padres, pero cuando llegué a su casa, había un Rolls Royce en la entrada, donde solía estar su viejo Tsuru. Su mamá abrió la puerta usando diamantes que nunca le había visto. Miguel, qué sorpresa. Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado forzada. ¿Dónde está Isa? ¿Han sabido de ella? La empujé para entrar. Muebles nuevos, tele nueva, todo de lujo. Su papá estaba sentado en un sillón reclinable de piel que probablemente costaba más que mi coche. No me miraba a los ojos. Su hija está desaparecida y ustedes están aquí, sentados en el lujo. Se me quebró la voz. No está desaparecida, dijo su mamá en voz baja. ¿Ustedes sabían? ¿Sabían lo que le pasó? Su papá finalmente levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No es así. La están cuidando. Tiene una vida nueva ahora. ¿Dónde está? Intercambiaron una mirada. No podemos decírtelo. Era parte del acuerdo. Salí de allí tropezando, con la vista nublada. Conduje de regreso a casa de mi mamá, me estacioné al final de la calle y acampé en mi coche. Tan pronto como ella se fue a la mañana siguiente, usé la llave de repuesto que escondía debajo de una maceta para entrar. Algo me dijo que revisara su closet. El piso estaba lleno de bolsas de mano. Chanel. Hermès. Bolsas con las etiquetas puestas que valían más que mi coche. Encontré recibos de joyería que sumaban más que su ingreso anual. Estaba en medio de fotografiar todo cuando oí abrirse la puerta del garaje. La puerta principal se cerró de golpe y me congelé. Mi mamá estaba en el umbral con la cara pálida. ¿Dónde está Isa? Prácticamente estaba gritando. Su rostro se descompuso por un segundo. Miguel, no entiendes. Era la única forma. ¿La única forma de qué? ¿Dónde está mi esposa? Abrió la boca. Las lágrimas comenzaban a caer. Miguel, por favor, no te enojes. Su cara pasó de blanca a roja. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras repetía esas mismas palabras como si eso fuera a arreglar algo. Yo no podía sentir nada excepto este enfoque frío y agudo que cortaba cualquier otra emoción. Intentó tomar mi brazo, pero retrocedí. Le dije que tenía una oportunidad para contarme todo en ese momento o iría con la FGR, la Guardia Nacional, con cada autoridad que pudiera encontrar. Eso la quebró. Se derrumbó en el piso, allí mismo en su pasillo, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Las palabras salieron entre jadeos. Isa no estaba en México. Nunca lo estuvo. Mi mamá había ayudado a arreglar que Isa fuera a algún lugar por una oportunidad, algo que ayudaría a todos financieramente.
Sentí que se me caía el estómago. Hace 3 meses, una mujer se le acercó a mi mamá en su estética. La mujer estaba bien vestida, era profesional, y tenía una propuesta sobre retiros de bienestar exclusivos para mujeres. Dijo que pagaban comisiones por referir a las candidatas adecuadas. Las comisiones eran enormes, como nada que mi mamá hubiera visto antes. La mujer le mostró estados de cuenta de otras madres que habían participado, páginas de depósitos que parecían imposibles. Mi mamá seguía hablando más rápido, tratando de explicar lo legítimo que parecía todo. La mujer dijo que era completamente voluntario, que las mujeres eran mimadas y bien cuidadas, viviendo en el lujo mientras trabajaban como acompañantes de bienestar para clientes adinerados, que ellas elegían extender sus estancias porque el estilo de vida era increíble. Mi mamá se convenció a sí misma de que era real porque necesitaba dinero desesperadamente después de unas malas inversiones de las que nunca me contó. Me sentí enfermo escuchando esto, cada palabra lo empeoraba. Cuando le exigí saber dónde estaba Isa realmente, mi mamá dijo que no sabía la ubicación exacta. Todo se arreglaba a través de mensajes encriptados y la mujer que la reclutó sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró un contacto etiquetado como coordinadora de bienestar. Revisé los mensajes. Eran todos vagos, solo confirmando fechas y pagos. Nada específico sobre ubicaciones o lo que Isa estaría haciendo realmente. Mis manos también temblaban mientras sacaba mi propio teléfono. Abrí la aplicación de grabadora de voz y la sostuve donde mi mamá pudiera verla. Le pregunté directa y claramente, ¿cuánto dinero recibiste por mandar a mi esposa a un lugar desconocido? Ella miró fijamente el teléfono, luego a mí, y vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de cómo sonaba eso en voz alta. 300,000 pesos, $300 MXN de adelanto. Prometieron más después. Bonos por cada mes que Isa se quedara. Mi mamá empezó a llorar de nuevo, diciendo que pensó que era legítimo, que Isa había estado de acuerdo con todo. Insistía en que Isa firmó papeles, que todo era oficial y legal. La interrumpí. Isa nunca aceptaría algo así sin decírmelo, a menos que la hubieran presionado o mentido. El rostro de mi mamá me dijo que ella había tenido ese mismo pensamiento antes, pero lo había ignorado porque la lana era demasiado buena. No podía quedarme allí un segundo más. Agarré las fotos que había tomado de las bolsas de diseñador y los recibos, y salí mientras mi mamá me llamaba. Mi coche seguía encendido en su entrada. Me subí y empecé a conducir, sin destino real, solo lejos de allí. Mi cuerpo entero temblaba. Saqué mi teléfono y busqué línea de ayuda a trata de personas. El primer resultado tenía un número. Llamé mientras intentaba mantener el coche estable en la carretera. Todo salió de golpe. Las palabras tropezando unas con otras mientras explicaba la desaparición de Isa. La historia falsa del retiro. La confesión de mi mamá. Los $300 pesos. Los artículos de lujo apareciendo en casa de todos. La voz de una mujer respondió, calmada y firme. Dijo que se llamaba Malena Ruiz y me pidió que bajara la velocidad y empezara desde el principio. Intenté organizar mis pensamientos. Hizo preguntas específicas sobre la cronología. ¿Cuándo se fue Isa? ¿Cuándo cambió de manos el dinero? Si Isa tenía alguna forma de comunicarse libremente. Le conté sobre la llamada extraña. Cómo Isa me llamó Miguel en lugar de Migue. Cómo su risa sonaba grabada. Malena se quedó callada un momento después de que terminé. Luego explicó que lo que estaba describiendo podría ser trata laboral, trata con fines de explotación sexual o control coercitivo. Dependiendo de lo que le dijeron a Isa y lo que realmente estaba pasando, los bienes de lujo para los familiares eran señales clásicas. Era un esquema que usaba incentivos financieros para asegurarse de que todos se callaran. Las familias se volvían cómplices en mantener el secreto porque ya habían tomado el dinero y lo habían gastado en cosas que no podían devolver. Sentí que no podía respirar. Malena siguió hablando, su voz firme y profesional. Dijo que lo más importante en este momento era que necesitaba documentar todo sin confrontar a nadie más. Todavía, si se trataba de una operación organizada, podrían mover a Isa o cortar toda comunicación si se sentían amenazados. Tenía que pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente, aunque cada parte de mí quería conducir a donde estuviera Isa y derribar la puerta. La voz de Malena atravesó mi pánico y me dijo que me orillara en un lugar seguro porque necesitábamos hacer un plan en ese mismo momento. Encontré el estacionamiento de una gasolinera y puse el coche en park mientras mis manos temblaban en el volante. Me explicó que confrontar a alguien más o aparecer en lugares al azar podría hacer que quien tuviera a Isa la moviera o cortara todo contacto por completo. Necesitaba documentar todo lo que había encontrado sin que nadie supiera lo que estaba haciendo. Me guió para crear una carpeta en mi teléfono donde pudiera mantener toda la evidencia organizada y me dijo que respaldara todo en una cuenta en la nube a la que ellos no pudieran acceder. Mi cerebro se sentía como si se moviera a través del lodo, pero me obligué a concentrarme en sus instrucciones en lugar del miedo que me comía el estómago. Malena dijo que necesitaba presentar una denuncia ante la policía estatal en lugar de volver con los policías locales, porque ellos tenían muchos más recursos para casos que cruzaban líneas estatales. Me dio un número directo de una unidad de detectives que manejaba casos de trata y coerción. Lo anoté en una servilleta de mi guantera porque mi teléfono casi no tenía batería. Me hizo prometer no confrontar a mi mamá ni a los papás de Isa de nuevo hasta que las autoridades estuvieran involucradas, porque ya los había alertado de que estaba investigando. Después de colgar, me quedé sentado en ese estacionamiento durante 20 minutos, solo mirando la servilleta con el número de teléfono. Conduje a casa mientras el sol comenzaba a ponerse, y mi departamento se sentía extraño y vacío sin las cosas de Isa por todas partes. Conecté mi teléfono, abrí mi laptop y comencé a revisar todo lo que tenía. Las fotos de las bolsas de diseñador y los recibos de mi mamá llenaban una carpeta entera.
Tenía capturas de pantalla de cada mensaje de texto raro que Isa envió y que no sonaba como ella. Había grabado la conversación con mi mamá en mi teléfono cuando admitió lo de los $300 pesos. Tenía grabaciones de los papás de Isa hablando del acuerdo y diciendo que ella tenía una vida nueva. Abrí un documento y empecé a escribir todo lo que había pasado desde que recogí a mi mamá en el aeropuerto. El cajón de tangas vacío, la pulsera Cartier, el Rolls Royce en la entrada, la cara de mi mamá cuando encontré las bolsas. Cada detalle entró en la cronología con fechas y horas tan precisas como pude recordar. Me ardían los ojos de mirar la pantalla, pero seguí adelante porque Malena dijo que la documentación era lo más importante en este momento. Alrededor de la medianoche, tenía todo organizado en carpetas con etiquetas y copias de seguridad guardadas en 3 lugares diferentes. Apenas dormí, y cuando mi alarma sonó a las 7, tomé la servilleta con el número del detective y llamé antes de poder pensarlo demasiado. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien contestara y dijera que era la unidad de investigación criminal de la policía estatal. Pedí la unidad de detectives que manejaba casos de trata y me transfirieron 2 veces. Finalmente, la voz de un hombre contestó y dijo que era el detective Garza. Empecé a explicarle sobre Isa y el retiro falso y el dinero que iba a nuestras familias. No me interrumpió ni una vez. Hizo preguntas sobre la cronología y las cantidades financieras y si tenía alguna documentación. Le conté sobre toda la evidencia que había organizado y dijo que los pagos a los miembros de la familia, combinados con la comunicación controlada, eran banderas rojas muy serias. Dijo que quería abrir un expediente del caso y me pidió que le enviara todo lo que tenía a una dirección de correo electrónico segura que me dio. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez se sentía diferente porque alguien finalmente estaba escuchando y tomando esto en serio. Después de enviar el correo al detective Garza, volví a mi laptop y abrí nuestra cuenta compartida de almacenamiento en la nube. Isa y yo la usábamos para documentos de impuestos y fotos, pero nunca había revisado todas las carpetas. Hice clic en archivos al azar hasta que encontré algo llamado formulario de ingreso de bienestar en una carpeta que no reconocí. El PDF tenía un logo genérico en la parte superior que parecía sacado de un sitio web de plantillas. La primera página hacía preguntas normales sobre historial médico, alergias y medicamentos, pero la segunda página preguntaba sobre el estado civil y si tenías deudas u obligaciones financieras. Había preguntas sobre tu sistema de apoyo y si alguien notaría si desaparecías por un periodo prolongado. Todo el asunto se sentía mal de una manera que no podía explicar, pero me revolvía el estómago. La última sección del formulario era sobre confidencialidad y decía que las participantes aceptaban no compartir detalles sobre la ubicación del retiro u otras asistentes con nadie fuera del programa. Estaba escrito en ese lenguaje legal que suena oficial y te hace sentir que te meterías en problemas por romper las reglas. Todo parecía diseñado para aislar a las personas de sus vidas normales y hacerles sentir que no podían contarle a nadie lo que realmente estaba sucediendo. Guardé copias del formulario en mi carpeta de evidencia y se lo envié al detective Garza de inmediato. Abrí nuestras cuentas bancarias en mi laptop y comencé a revisar las transacciones con más cuidado que nunca. 2 días antes de que Isa se fuera de viaje, había un retiro de $60 pesos en efectivo de nuestra cuenta de ahorros. Ella nunca mencionó sacar tanto dinero, y usualmente hablábamos de cualquier cosa que superara unos pocos miles de pesos. Avancé más y descubrí que había liquidado el saldo total de su tarjeta de crédito el mismo día. Siempre manteníamos un pequeño saldo en esa tarjeta porque la tasa de interés era baja y ayudaba a nuestro historial crediticio. Pagarla por completo justo antes de irse no tenía sentido, a menos que alguien le hubiera dicho que lo hiciera. Llamé a Malena de nuevo y le conté sobre el retiro en efectivo y el pago de la tarjeta de crédito. Se quedó callada un segundo antes de decir que esas eran tácticas comunes en situaciones coercitivas. A veces, las personas que dirigían estas operaciones les decían a las mujeres que necesitaban llegar libres de deudas o que ganarían dinero que requería comenzar con un historial financiero limpio. Creaba esta presión psicológica donde la persona sentía que ya había invertido demasiado como para echarse para atrás. Los $60 pesos en efectivo probablemente fueron para quienquiera que estuviera dirigiendo las cosas, como una especie de cuota de entrada o depósito. Sentí el pecho apretado al darme cuenta de que Isa había sido manipulada para prepararse para esto sin siquiera saber en qué se estaba metiendo realmente. Malena dijo que podía conectarme con alguien que podría ayudar más directamente con el lado legal de las cosas. Me dio el nombre de una agente del Ministerio Público Fiscal, llamada Julia Campos, que trabajaba en casos de fraude y coerción. Malena dijo que Julia era muy buena rastreando crímenes financieros y podía solicitar órdenes judiciales para registros bancarios y seguir el rastro del dinero. Anoté el número de Julia y llamé a su oficina de inmediato. La persona que respondió dijo que Julia estaba en una audiencia, pero que me devolvería la llamada en unas pocas horas. Dejé mi número y un mensaje diciendo que Malena, de la línea de ayuda contra la trata, me había referido sobre un caso de posible coerción y fraude. Mientras esperaba que Julia me devolviera la llamada, me di cuenta de que necesitaba más ayuda que solo la de la policía. El sistema legal se movía lento, y yo necesitaba a alguien que pudiera rastrear de dónde venía todo este dinero ahora mismo. Busqué en línea investigadores privados que se especializaran en crímenes financieros, y encontré a un tipo llamado Fidel González que tenía buenas reseñas y experiencia en casos de fraude. Llamé a su oficina y le expliqué la situación básica sobre la desaparición de mi esposa y los artículos de lujo que aparecían en las casas de los familiares. Fidel dijo que podía rastrear las compras hasta quienquiera que las hubiera financiado mucho más rápido que esperar a que las órdenes judiciales pasaran por el sistema judicial. Su tarifa era de $4 pesos la hora, lo que me hizo dudar, pero ya no me importaba el dinero. Le di la información de mi tarjeta de crédito y le envié copias de todos los recibos y fotos que tenía de los artículos de diseñador.
Dijo que comenzaría a trabajar en ello de inmediato y que tendría información preliminar en 48 horas. Fidel me llamó la tarde siguiente y dijo que había comenzado con las boutiques donde mi mamá compró todas las cosas de diseñador. Les mostró las fotos de los recibos que había tomado y ellos sacaron sus videos de seguridad de esas fechas. La gerente de la tienda Chanel le permitió ver las grabaciones en su oficina trasera y vio a mi mamá entrar con una mujer que parecía tener unos 40 años, bien vestida, cabello rubio recogido en un estilo profesional. Pasaron unos 20 minutos mirando bolsas y la mujer rubia pagó todo con una tarjeta de crédito corporativa, sin siquiera mirar el total. Fidel dijo que la mujer acompañó a mi mamá hasta una camioneta negra con vidrios polarizados en el estacionamiento y se fueron juntas. Obtuvo tomas claras de la placa de la camioneta y del rostro de la mujer desde 3 ángulos de cámara diferentes. El mismo patrón apareció en la joyería y en la boutique de zapatos. La misma mujer, la misma camioneta negra, la misma tarjeta corporativa pagando todo mientras mi mamá solo observaba. 2 días después, Fidel llamó de nuevo con una actualización que hizo que se me revolviera el estómago. Había rastreado la tarjeta de crédito corporativa hasta una empresa fantasma registrada en Delaware llamada Holistic Wellness Solutions, LLC. Cuando buscó la compañía en línea, no encontró básicamente nada, excepto un sitio web súper básico con fotos de archivo de mujeres haciendo yoga y recibiendo tratamientos de spa. La sección de servicios tenía descripciones vagas sobre retiros de bienestar y consultoría de estilo de vida, pero sin ubicaciones reales ni información de contacto más allá de una dirección de correo electrónico genérica. La compañía había sido registrada hacía 3 años y tenía mínimos registros públicos. Fidel dijo que esto era una bandera roja enorme porque las compañías de bienestar legítimas querían publicidad y presencia en línea, pero esta parecía diseñada para permanecer invisible. Me reuní con Julia en su oficina en el centro y le llevé toda la evidencia que Fidel había reunido. Ella extendió las fotos y documentos sobre su escritorio y asintió como si hubiera visto esta configuración exacta antes. Explicó que las empresas fantasma eran súper comunes en este tipo de operaciones porque creaban una distancia legal entre las personas que realmente dirigían las cosas y lo que sucedía en el terreno. La empresa fantasma podía alquilar propiedades, contratar personal y mover dinero mientras los verdaderos organizadores permanecían ocultos detrás de capas de papeleo. Julia dijo que había trabajado en casos donde estos frentes operaban durante 5 o 6 años antes de que las autoridades finalmente los cerraran, porque eran muy buenos pareciendo legítimos en el papel. Sacó casos similares en su computadora y me mostró cómo coincidían los patrones. Falsas compañías de bienestar, pagos por referidos a miembros de la familia, comunicación controlada con las víctimas. Mi caso no era único y eso de alguna manera lo empeoraba. Julia dijo que podía usar la evidencia de Fidel para solicitar órdenes judiciales aceleradas para los registros bancarios de mi mamá y cualquier documentación relacionada con Holistic Wellness Solutions. Me advirtió que el proceso legal usualmente tomaba semanas o meses, pero que nos estábamos moviendo más rápido de lo normal debido a los claros indicadores de trata, coerción financiera, reclutamiento familiar, comunicación controlada. Todas eran señales del libro de texto de que algo depredador estaba sucediendo. Necesitaba que fuera paciente mientras las órdenes judiciales seguían los canales adecuados, porque si estropeábamos el proceso legal ahora, todo el caso podría desmoronarse más tarde. Le dije que entendía, pero la paciencia se sentía imposible cuando Isa estaba ahí fuera, siendo referida como un sujeto en los mensajes de texto de alguien. Esa noche llamé a Fidel y le pregunté si me ayudaría a registrar la casa de mi mamá con más cuidado mientras ella estaba en el trabajo. Sabía que ya habíamos encontrado los recibos y las bolsas, pero algo me decía que había más escondido en alguna parte. Fidel aceptó y nos encontramos en su casa a la mañana siguiente, después de que la vi irse a su turno en la estética. Revisamos todo lenta y metódicamente esta vez. Fidel revisó dentro de las cubiertas de los libros y debajo de los muebles mientras yo revisaba su habitación. Abrí su closet y empecé a revisar los bolsillos de las chamarras y las cajas de zapatos. En la esquina trasera, detrás de sus abrigos de invierno, encontré un folder encajado entre 2 cajas de almacenamiento. Adentro había correos electrónicos impresos discutiendo la compensación por referidos y las expectativas de tiempo. Había un contrato con el membrete de Holistic Wellness Solutions sobre las estructuras de pago por referidos exitosos. Y escondido en la parte de atrás del folder había un celular de prepago barato que nunca había visto antes. Encendí el celular de prepago y mis manos comenzaron a temblar mientras revisaba los mensajes de texto. Todos eran sobre organizar reuniones y confirmar pagos, pero luego encontré mensajes específicos sobre Isa. Uno de hacía 3 semanas decía: la integración inicial fue exitosa. Otro de hacía 2 semanas confirmaba que el primer pago había sido procesado. El más reciente, de hacía 4 días, me hizo sentir enfermo. El sujeto está cooperando y adaptándose bien a la estructura del programa. Mi esposa era llamada un sujeto, como si fuera parte de algún experimento, como si no fuera una persona con un nombre y una vida, y un esposo que la amaba. Tuve que soltar el teléfono porque se me nublaba la vista. Fidel puso su mano en mi hombro y me dijo que respirara. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar todo. El folder, cada página de los correos electrónicos y el contrato, cada mensaje de texto en el celular de prepago. Tomó fotos del registro de llamadas y la lista de contactos del teléfono. Se aseguró de capturar todo desde múltiples ángulos con iluminación clara. Cuando terminó, volvió a poner todo cuidadosamente exactamente como lo habíamos encontrado. El folder en el mismo lugar detrás de los abrigos, el celular de prepago metido en la misma posición. Explicó que necesitábamos dejar que las autoridades manejaran la incautación real de esta evidencia para que fuera admisible en la corte. Si lo tomábamos nosotros mismos o perturbábamos demasiado la escena, un abogado defensor podría argumentar que fue manipulado o plantado. Odiaba dejarlo allí, pero lo entendía. Llamé a mi mamá desde mi coche antes incluso de salir de su vecindario.
Contestó alegremente, preguntando qué pasaba. Y la interrumpí de inmediato. Sé lo del celular de prepago y el folder en tu closet. Sé del contrato con Holistic Wellness Solutions y los mensajes de texto que llaman a Isa un sujeto. Se quedó completamente en silencio durante unos 10 segundos. Luego empezó a llorar y a decir que podía explicarlo. Le dije que necesitaba decidir en ese mismo momento si iba a cooperar con la investigación o enfrentar cargos como cómplice de lo que sea que le estuviera pasando a Isa. Mi voz sonaba fría, apenas la reconocí. Ella siguió llorando y diciendo que nunca quiso que las cosas llegaran a esto. Dije que la fiscal Julia Campos quería reunirse con ella y que necesitaba llevar el folder y el celular de prepago. Después de una larga pausa, aceptó. La reunión tuvo lugar 2 días después en la oficina de Julia. Mi mamá apareció luciendo como si no hubiera dormido. Sus ojos rojos e hinchados. Puso el folder y el celular de prepago en el escritorio de Julia sin que se lo pidieran. Julia grabó todo mientras mi mamá comenzaba a hablar. Admitió que una mujer llamada Carolina se le había acercado en la estética hacía unos 4 meses. Carolina dijo que trabajaba para una compañía que dirigía retiros de bienestar exclusivos para mujeres y que pagaban comisiones por referir a las candidatas adecuadas. Mi mamá dijo que Carolina preguntó específicamente por Isa después de ver fotos en el teléfono de mi mamá. Carolina dijo que Isa sería perfecta como acompañante de bienestar para clientas adineradas en retiros de lujo. El pago se describió como increíble, y el trabajo supuestamente era solo ser una especie de coach de estilo de vida y asistente de spa. Mi mamá recibió $300 de adelanto, con promesas de más dinero mientras Isa permaneciera más tiempo en el programa. Mi mamá seguía insistiendo en que pensó que era un trabajo de hotelería real. Dijo que Carolina le mostró folletos y testimonios de otras mujeres que habían trabajado como acompañantes de bienestar. Carolina explicó que el secreto era necesario porque las clientas eran celebridades y personas ricas que valoraban su privacidad. Mi mamá se convenció a sí misma de que era una oportunidad legítima porque habíamos estado teniendo problemas financieros y ella quería ayudar. Julia escuchó todo y tomó notas. Luego señaló que los pagos enormes, el celular de prepago, la compañía fantasma y la comunicación controlada deberían haber sido señales de advertencia obvias de que algo estaba muy mal. Los trabajos legítimos no requerían ese nivel de secreto ni pagaban ese tipo de dinero por referidos. Mi mamá empezó a llorar de nuevo y dijo que se daba cuenta de eso ahora, pero que para cuando entendió lo que realmente estaba pasando, Isa ya se había ido y el dinero ya estaba gastado. Julia se inclinó sobre su escritorio y miró fijamente a mi mamá. Explicó que había 2 caminos en este momento. Mi mamá podía cooperar plenamente con la investigación, proporcionar cada detalle que supiera, testificar si era necesario y potencialmente evitar la cárcel con libertad condicional y restitución. O podía negarse a ayudar. Y Julia presentaría cargos por conspiración para cometer trata de personas y fraude, lo que conllevaba un tiempo de prisión serio. Las manos de mi mamá temblaban mientras buscaba un pañuelo. Preguntó cuánto tiempo tenía para decidir. Y Julia dijo que necesitaba una respuesta en ese momento, en ese minuto, porque cada hora que pasaba era otra hora que Isa permanecía en esa situación. Mi mamá asintió y dijo que cooperaría, que les diría todo. Julia sacó un formulario de declaración formal y comenzó a escribir todo lo que mi mamá decía. Todo el proceso tomó casi 2 horas. Mi mamá describió a la mujer llamada Carolina en detalle, la estética donde se conocieron, las promesas exactas hechas sobre el puesto de acompañante de bienestar. Proporcionó los números de teléfono, direcciones de correo electrónico e información de la cuenta bancaria de cada pago que recibió. Cuando Julia preguntó si mi mamá tenía alguna idea de dónde estaba Isa realmente, mi mamá negó con la cabeza y comenzó a llorar de nuevo. Dijo que Carolina nunca le dijo la ubicación, solo que era dentro del país y que Isa estaba segura y feliz. Fidel me llamó a la mañana siguiente mientras yo miraba mi café, incapaz de beberlo. Dijo que había estado revisando la declaración de mi mamá toda la noche y encontró algo importante. La compañía fantasma, Soluciones de Bienestar Integral, tenía un patrón de alquilar propiedades a corto plazo en varios estados. Comercializaban estas como experiencias de bienestar inmersivas para pequeños grupos de mujeres. Fidel encontró registros de propiedad y contratos de alquiler que coincidían con los detalles de registro de la compañía. Una propiedad destacaba porque estaba actualmente activa a unas 2 horas de distancia, en una zona rural fuera de la ciudad. El contrato de arrendamiento estaba bajo el mismo nombre de la compañía fantasma y había sido alquilado por 6 meses consecutivos, lo cual era inusual para un retiro de bienestar a corto plazo. Le dije a Fidel que me subía a mi coche en ese momento para conducir hasta allí. Me dijo que esperara, que necesitábamos hablar con Julia primero. Pero yo ya estaba agarrando mis llaves. Entonces llamó Malena, como si supiera de alguna manera lo que estaba planeando. Dijo que ir a esa propiedad solo era lo peor que podía hacer. Si se trataba de una operación organizada como sospechábamos, aparecer los alertaría de que alguien estaba investigando. Podrían mover a Isa a otro lugar. Un lugar que nunca encontraríamos. O podrían lastimarla si pensaban que ella me había avisado de alguna manera. Quería gritar que no podía simplemente quedarme sentado sabiendo que Isa podría estar a 2 horas de distancia, pero la voz de Malena se mantuvo tranquila y firme. Dijo que necesitábamos profesionales que supieran cómo manejar estas situaciones, que tuvieran los recursos y el entrenamiento para intervenir de manera segura. Julia estuvo de acuerdo con Malena cuando la llamé después. Dijo que la policía local no tendría la jurisdicción o los recursos para este tipo de caso, especialmente si cruzaba líneas estatales como sospechaba Fidel. En su lugar, conocía a alguien en la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas, UEITP, de la FGR, que se especializaba en operaciones de fraude organizado y trata. Su nombre era Agente Zacarías Wong, y había manejado casos de redes que movían mujeres bajo falsas pretensiones. Julia lo llamó mientras yo estaba sentado en su oficina. Mi pierna rebotaba tan fuerte que la silla rechinaba.
El agente Wong llegó 3 horas después con un folder y una laptop. Era más joven de lo que esperaba, quizás a finales de sus 30, con gafas y una forma tranquila de hablar que de alguna manera me hizo sentir que realmente entendía la urgencia. Revisó cada pieza de evidencia que teníamos. Las fotos de los artículos de lujo, los recibos, la investigación de propiedades de Fidel, la declaración de mi mamá, los textos raros de Isa. Hizo preguntas que mostraban que estaba pensando en esto como un panorama más amplio, no solo sobre Isa, sino sobre cuántas otras mujeres podrían estar involucradas. Después de 2 horas de revisión, dijo que nuestro caso tenía múltiples indicadores de una operación más grande. Las compañías fantasma, la estrategia de reclutamiento familiar, la comunicación controlada, las propiedades en múltiples estados. Esto no era solo alguien aprovechándose de Isa. Esto era una red, probablemente con múltiples personas dirigiéndola, probablemente con más víctimas que solo mi esposa. El agente Wong explicó que su equipo necesitaría tiempo para construir un caso sólido antes de actuar. Tenían que coordinarse con otras agencias, obtener órdenes judiciales, establecer vigilancia y documentar todo cuidadosamente para que la acusación se mantuviera. Pregunté cuánto tiempo tomaría eso, y dijo que al menos una semana. Quizás 2. Sentí que se me oprimía el pecho porque cada día que Isa pasaba allí era otro día de lo que sea que le estuvieran haciendo. Pero Wong dijo que si se movían demasiado rápido y la operación se asustaba, todos los involucrados se dispersarían y podríamos no encontrar nunca a Isa ni a ninguna de las otras mujeres. Me prometió que se moverían lo más rápido posible, pero haciéndolo bien. Tenía que confiar en él porque no tenía otra opción. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. El equipo del agente Wong estableció vigilancia en la propiedad que Fidel había encontrado. No me permitían acercarme, lo cual tenía sentido, pero también me hacía sentir inútil. Wong me llamaba cada par de días con actualizaciones. Su equipo observaba la propiedad desde la distancia usando cámaras de largo alcance y otro equipo que no entendía del todo. Vieron mujeres entrando y saliendo, pero siempre con miembros del personal presentes. Las mujeres nunca salían solas, nunca iban a ningún lado sin que alguien las acompañara. Vestían ropa deportiva a juego que parecía cara, como si estuvieran en algún tipo de spa de lujo. La propiedad en sí era una casa grande con alberca y jardines bien cuidados, rodeada por una barda de privacidad. Desde afuera se veía exactamente como lo que decía ser. Un retiro de bienestar exclusivo. Pero el movimiento controlado de las mujeres, la supervisión constante, la falta de cualquier actividad independiente, todo apuntaba a algo mucho más oscuro bajo la superficie. El agente Wong me pidió que fuera a su oficina para ver fotos de vigilancia. Las extendió sobre una mesa de conferencias, docenas de imágenes tomadas desde varios ángulos y distancias. Me preguntó si podía identificar a Isa en alguna de ellas. Me incliné sobre la mesa, estudiando cada foto cuidadosamente, mi corazón latiendo con fuerza. Todas las mujeres llevaban ropa similar, el cabello recogido en colas de caballo o moños. Las imágenes estaban tomadas desde lo suficientemente lejos como para que los rasgos faciales no fueran claros. Señalé a una mujer que tenía la altura y complexión de Isa. La forma en que se movía en la foto, una cierta inclinación de su cabeza, me resultaba familiar, pero no podía estar seguro. La resolución no era lo suficientemente buena y no había visto a Isa en semanas. Le dije a Wong que pensaba por qué podría ser ella, pero no podía jurarlo. Él asintió y dijo que estaba bien, que estaban construyendo el caso sobre evidencia más allá de la identificación. Pero no saber con seguridad si esa era mi esposa en esas fotos me hizo sentir enfermo. Julia llamó con una actualización sobre la investigación financiera. Los registros bancarios solicitados de mi mamá y los papás de Isa habían llegado. Y lo que revelaron fue más grande de lo que ninguno de nosotros esperaba. Los pagos no provenían de una sola fuente. Múltiples compañías fantasma habían hecho depósitos en sus cuentas, todas dentro del mismo periodo de tiempo. Fidel rastreó esas compañías y descubrió que todas estaban controladas por el mismo pequeño grupo de personas a través de una red de sociedades registradas en diferentes estados. La operación era sofisticada, diseñada para ocultar el rastro del dinero y dificultar la conexión de todo con las personas que realmente la dirigían. Los registros financieros mostraron que esta red había estado operando durante al menos 3 años, con pagos yendo a docenas de personas diferentes que probablemente habían referido a otras mujeres, justo como mi mamá había referido a Isa. Julia dijo que el alcance de la operación significaba que esto era mucho más grande que solo mi esposa. Podría haber docenas de víctimas, tal vez más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del número de Isa. Lo agarré tan rápido que casi lo tiro. El mensaje decía que estaba muy bien y que me llamaría pronto, que me extrañaba y me amaba. Pero el tono estaba mal de nuevo. Demasiado formal, demasiado cuidadoso. No sonaba como Isa en absoluto. Le respondí preguntándole, ¿cuál era el apodo que me tenías cuando empezamos a salir? Algo que solo ella sabría. La respuesta llegó 10 minutos después, evitando por completo mi pregunta. Decía, estoy enfocada en mi viaje de bienestar ahora mismo y te explicaré todo cuando llame. Me quedé mirando mi teléfono, mi manos temblando. Esto confirmaba lo que ya sabía, pero no quería creer. Alguien más estaba controlando su comunicación, entrenando sus respuestas, asegurándose de que dijera las cosas correctas para evitar que yo presionara demasiado. Llamé a Malena y le conté sobre el intercambio de textos. Dijo que esto era realmente útil porque nos daba la oportunidad de enviar mensajes que podrían ayudar a Isa sin revelar lo que sabíamos. Malena me ayudó a redactar una respuesta que sonara de apoyo y no amenazante, pero que le diera a Isa una apertura para señalar si necesitaba ayuda. Le respondí diciendo que la amaba y que estaba aquí cuando estuviera lista para volver a casa, sin presiones ni juicios. Dije que solo quería que estuviera segura y feliz,
y que podía contarme cualquier cosa. Malena dijo que si Isa tenía algún control sobre sus respuestas, podría encontrar una manera de deslizar una señal o pista. O si estaba monitoreada, el mensaje al menos le haría saber que no estaba enojado ni la abandonaba. De cualquier manera, mantenía abierta la línea de comunicación sin alertar a quien controlara su teléfono de que estábamos construyendo un caso en su contra. A la mañana siguiente, el agente Wong llamó con noticias que hicieron temblar mis manos. Su equipo había estado vigilando la propiedad y notó un aumento de actividad. Rastrearon entregas de comida de alta gama, ropa de cama extra y equipo de salón que estaban trayendo. Cuando revisaron redes sociales y aplicaciones de mensajería encriptada, encontraron referencias a un fin de semana de bienestar que comenzaba en 3 días. Varias mujeres nuevas estaban programadas para llegar, lo que significaba que múltiples víctimas potenciales estarían presentes al mismo tiempo. El agente Wong explicó que esta era exactamente la oportunidad que necesitaban para intervenir con justificación legal y máximo impacto. El plan era simple, pero requería una sincronización perfecta. Inspectores de salubridad y protección civil se presentarían sin previo aviso para realizar inspecciones de rutina de la propiedad. Esto les daba autoridad legal para entrar y entrevistar a cualquiera presente sin necesidad de una orden de cateo. Si encontraban evidencia de coerción, fraude o trata durante esas entrevistas, podrían cerrar la operación de inmediato y realizar arrestos. El agente Wong me explicó cada detalle y pude notar que había hecho este tipo de cosas antes. Su voz se mantuvo tranquila y profesional, pero escuché un toque de emoción cuando habló de atrapar finalmente a esta gente. Pregunté si podía estar allí. Tal vez esperar en un coche cerca o algo así. Y el agente Wong lo descartó rápidamente. Dijo que mi presencia podría complicar las cosas legalmente y podría hacer que Isa se sintiera presionada si me veía antes de estar lista. Lo odié, pero lo entendí. Prometió que habría defensores de víctimas en el lugar para asegurarse de que las mujeres fueran tratadas con respeto y cuidado, no como criminales o sospechosas. Ahí fue cuando Malena intervino y dijo que quería ser voluntaria como una de las defensoras. Tenía la capacitación y la experiencia, y ya conocía el caso de Isa. El agente Wong aceptó de inmediato. Los 3 días de espera para la operación fueron peores que las 2 semanas anteriores. Apenas dormí más de unas pocas horas cada noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Isa en esa propiedad, preguntándome si sabía que la ayuda estaba en camino o si había perdido la esperanza. No podía concentrarme en nada en el trabajo, y finalmente me tomé los días libres. Mi departamento se sentía demasiado pequeño y demasiado silencioso. Seguía revisando mi teléfono aunque sabía que nadie llamaría con actualizaciones hasta que terminara. Salí a correr, lo que me dejó exhausto pero no me ayudó a dormir. Limpié el departamento 3 veces. Organicé nuestras fotos y me encontré mirando fotos de Isa de antes de que todo esto sucediera. Cuando su sonrisa llegaba a sus ojos y me llamaba gordo en lugar de Miguel. Traté de imaginar qué le diría cuando finalmente habláramos, pero cada versión sonaba incorrecta. Perdón se sentía demasiado pequeño. Te amo se sentía demasiado simple. Nada capturaba el peso de lo que ella había pasado o lo que yo estaba sintiendo. En la mañana de la operación me desperté a las 5, aunque el agente Wong dijo que no se moverían hasta la tarde. Hice café y me senté junto a mi teléfono como me había indicado. El departamento estaba impecable por mi limpieza nerviosa, así que me quedé sentado mirando el reloj. Los minutos parecían horas. Encendí la tele pero no pude seguir lo que pasaba en la pantalla. Intenté leer, pero me di por vencido después de mirar la misma página durante 20 minutos. Alrededor del mediodía, me obligué a comer algo. Pero la comida no sabía a nada y me cayó pesada en el estómago. Caminé de la cocina a la sala, al dormitorio y de regreso, desgastando un camino en la alfombra. Cada vez que mi teléfono vibraba con una llamada de spam o un mensaje de texto, lo agarraba tan rápido que casi lo tiraba. Las horas pasaron lentamente sin noticias de nadie. Sabía que el agente Wong dijo que tomaría tiempo, que tenían que realizar las inspecciones cuidadosamente y entrevistar a todos los presentes. Pero no saber qué estaba pasando era una tortura. Seguí imaginando escenarios, la mayoría malos. ¿Y si Isa no estaba allí? ¿Y si la habían movido cuando sintieron que algo andaba mal? ¿Y si estaba allí pero se negaba a irse? ¿Y si la operación salía mal y alguien resultaba herido? Intenté alejar esos pensamientos, pero seguían volviendo. Finalmente, a las 6:30 de esa tarde, mi teléfono sonó con el número del agente Wong. Contesté antes de que terminara el primer timbre. Su voz se escuchó clara y pude oír alivio en ella cuando dijo que habían entrado exitosamente a la propiedad y encontraron a 12 mujeres presentes. Isa era una de ellas. Estaba físicamente a salvo, dijo, aunque emocionalmente sacudida por todo lo que estaba sucediendo. Estaban llevando a todas las mujeres a un lugar seguro con defensores de víctimas que las ayudarían a entender que estaban a salvo ahora y que podían tomar sus propias decisiones sobre lo que sucedería después. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que sentarme en el suelo. Isa estaba a salvo. Después de semanas de no saber, de temer lo peor, ella estaba realmente a salvo. Pregunté dónde estaba y dije que podía estar allí en minutos, pero el agente Wong me detuvo. Explicó que Isa necesitaba tiempo primero con los defensores para procesar lo que había sucedido y entender que ahora tenía autonomía. Presionar para verla demasiado rápido, incluso con las mejores intenciones, podría sentirse como más presión y control cuando acababa de escapar de una situación construida exactamente sobre eso. Quería discutir, pero sabía que tenía razón. Isa había sido controlada y manipulada durante semanas. Lo último que necesitaba era que yo apareciera y hiciera demandas, incluso si esas demandas provenían del amor. Así que acepté esperar y le pedí al agente Wong que por favor se asegurara de que ella supiera que estaba pensando en ella. 3 horas después llamó Malena. Su voz era suave cuando dijo que había pasado tiempo hablando con Isa.
quien estaba procesando muchas emociones y confusión sobre todo lo que pasó. Malena explicó que Isa había confirmado la historia básica. Mi mamá la había reclutado con promesas de un retiro de bienestar de lujo donde ganaría dinero como consultora de estilo de vida para mujeres adineradas. El discurso lo hizo sonar como una oportunidad exclusiva, casi como ser una concierge personal o coach de estilo de vida. Isa pensó que estaría ayudando con servicios de spa, dando consejos sobre moda y bienestar, tal vez coordinando eventos. El dinero que prometieron era significativo, suficiente para ayudar con nuestras finanzas y la situación de mi mamá. Isa había querido sorprenderme con los ingresos y no se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que ya estaba allí. Malena dijo que a Isa le dijeron que el secreto era necesario porque las clientas eran mujeres de alto perfil que valoraban su privacidad por encima de todo. La comunicación controlada supuestamente era para ayudarla a enfocarse en el programa sin distracciones externas. Al principio, el trabajo parecía legítimo, solo saludar a las clientas y ayudar con actividades de bienestar. Pero gradualmente, las expectativas cambiaron. Le pidieron que pasara más tiempo con las clientas a solas, que se vistiera de maneras específicas, que fuera más afectuosa físicamente. Cada límite se empujaba un poco más, siempre con explicaciones que lo hacían sonar normal y profesional. Para cuando Isa se dio cuenta de lo que realmente se esperaba, se sintió atrapada. Ya había cruzado líneas con las que no se sentía cómoda. Su familia había aceptado dinero, y todos le seguían diciendo que esto era parte del trabajo que había aceptado. Isa le dijo a Malena que quería hablar conmigo, pero que necesitaba 1 o 2 días para trabajar primero con los consejeros. Estaba lidiando con la vergüenza por lo que pasó y la confusión sobre cómo terminó en esa situación. Malena dijo que Isa seguía diciendo que debería haber sabido. Debería haber visto las señales de alerta. Debería habérmelo dicho desde el principio. Estaba luchando con el hecho de que inicialmente había creído que la oportunidad era real y que mi mamá estaba tratando de ayudarnos. Malena me aseguró que esta era una respuesta normal para alguien que había pasado por lo que Isa experimentó, que la autoculpa era común incluso cuando la persona era claramente una víctima de manipulación. Dijo que los consejeros estaban ayudando a Isa a entender que nada de esto fue su culpa, que había sido engañada deliberadamente por personas que sabían exactamente cómo explotar la confianza y la presión financiera. Le pregunté a Malena qué quería decir con que eso era normal, y me explicó que las personas que han pasado por situaciones como esta casi siempre se culpan a sí mismas al principio. Piensan que deberían haber visto las señales de advertencia o haber sido más listas, aunque todo el montaje estaba diseñado para engañarlas. Isa seguía diciéndoles a los consejeros que se sentía estúpida por creer que la oportunidad era real, por pensar que mi mamá realmente estaba tratando de ayudarnos a salir adelante financieramente. Malena dijo que la autoculpa era en realidad una señal de que Isa estaba comenzando a procesar lo que sucedió, que estaba trabajando a través de todas las formas en que la situación se distorsionó a su alrededor. Los consejeros la estaban ayudando a entender que ser engañado por personas en las que confías no te hace estúpido, te hace humano. Le pedí a Malena que por favor le dijera algo a Isa de mi parte, que la amaba y no la culpaba por nada de esto, que esperaría el tiempo que ella necesitara. Malena dijo que le pasaría el mensaje de inmediato, y que Isa estaba en un refugio seguro con gente cuidándola todo el tiempo. La instalación tenía consejeros disponibles día y noche, e Isa podía quedarse allí el tiempo que necesitara para sentirse segura y comenzar a procesar todo. Malena prometió mantenerme actualizado sobre cómo estaba Isa y cuándo podría estar lista para hablar directamente. 2 horas después de colgar con Malena, mi teléfono sonó con el número del agente Wong. Empezó a hablar antes de que pudiera decir hola, su voz cargada con esta energía como si hubiera estado esperando para compartir noticias. Habían arrestado a 4 personas esa mañana que dirigían toda la operación, incluida la mujer que había reclutado a mi mamá en la estética. Los cargos eran serios: fraude y lavado de dinero seguro, y estaban presionando por cargos de explotación sexual también. El agente Wong dijo que los fiscales aún estaban analizando los cargos de trata porque la definición legal era complicada, pero tenían suficiente evidencia para encerrar a estas personas por años de cualquier manera. Explicó que la operación funcionaba encontrando mujeres a través de sus familiares, personas que estaban luchando con dinero o deudas. Los reclutadores se acercaban a alguien como mi mamá y le ofrecían esta oportunidad que sonaba completamente legítima, hablando de retiros de bienestar y consultoría de estilo de vida para clientas ricas que valoraban su privacidad. Lo hacían sonar exclusivo y profesional, mostrando testimonios falsos y estados de cuenta alterados de otras familias que supuestamente se habían beneficiado. Una vez que tenían a un miembro de la familia a bordo, esa persona convencía a la mujer de ir, usando su confianza y relación para hacerlo parecer seguro. A las mujeres les decían que estarían ayudando con servicios de spa, dando consejos sobre moda y bienestar, tal vez planeando eventos para clientas adineradas. El dinero prometido siempre era significativo, suficiente para marcar una diferencia real para las familias que lidiaban con presión financiera. Cuando las mujeres llegaban a estas propiedades, todo parecía agradable al principio, exactamente como un retiro de lujo. Pero luego las expectativas comenzaban a cambiar gradualmente, tan lentamente que era difícil señalar cuando las cosas cruzaban una línea. Les pedían que pasaran más tiempo a solas con las clientas, que se vistieran de maneras específicas, que fueran más afectuosas físicamente durante las sesiones. Cada límite se empujaba un poco más con explicaciones que lo hacían sonar normal y profesional, como si esto fuera solo parte del trabajo de hospitalidad de alta gama. El agente Wong dijo que mantenían a las mujeres cooperando a través de un montón de tácticas diferentes trabajando juntas. Les cobraban por sus habitaciones de lujo y la ropa de diseñador que les daban, acumulando deudas que les decían que pagarían con su trabajo. Pero los grandes pagos que les habían prometido seguían retrasándose o reduciéndose,
siempre con alguna excusa sobre la programación del cliente o el procesamiento de pagos. Para cuando las mujeres se daban cuenta de lo que realmente se esperaba de ellas, ya habían cruzado límites de los que se sentían avergonzadas, y esa vergüenza hacía más difícil pedir ayuda o admitir lo que estaba sucediendo. Además, sus familias habían aceptado dinero, y todos le seguían diciendo que este era el trabajo que habían aceptado, que solo necesitaban terminar su compromiso. La presión familiar era enorme porque parientes como mi mamá habían recibido efectivo y artículos de lujo, y tenían un interés financiero en que las mujeres continuaran. La voz del agente Wong se volvió más silenciosa cuando explicó esa parte, como si supiera cuánto dolería escucharlo. Más tarde esa tarde, Julia llamó y me explicó el lado legal de todo. Dijo que casos como este existían en esta complicada área gris, porque técnicamente las mujeres habían consentido ir inicialmente, habían firmado papeles y aceptado participar, pero ese consentimiento se basaba en mentiras sobre lo que realmente implicaba el trabajo, y una vez que estaban allí, el consentimiento se mantenía a través de la presión y la manipulación, en lugar de la libre elección. La fiscalía se estaba enfocando en el reclutamiento fraudulento, los esquemas financieros que creaban deuda y dependencia, y la forma en que la operación aislaba deliberadamente a las mujeres de sus sistemas de apoyo. Julia explicó que probar los cargos de trata requería demostrar fuerza, fraude o coerción, y aunque el fraude era claro, la coerción era más difícil de demostrar legalmente porque a las mujeres no se les impedía físicamente irse. Pero la manipulación financiera y la presión familiar creaban barreras psicológicas que eran tan efectivas como puertas cerradas. Pasaron 3 días lentos mientras esperaba noticias para hablar con Isa. No podía concentrarme en nada. No podía comer mucho. Solo mantenía mi teléfono conmigo a cada segundo. Cuando Malena finalmente llamó para decir que había organizado una llamada telefónica, mis manos comenzaron a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. Malena me advirtió que la voz de Isa podría sonar diferente, que el trauma cambia a las personas, y que necesitaba estar preparado para eso. La llamada entró por el teléfono de Malena con Isa en la línea, y en el segundo que escuché su voz, supe que Malena tenía razón sobre que sonaba diferente. La voz de Isa salió pequeña y cansada, nada que ver con la forma segura en que usualmente hablaba. Empezó a llorar casi de inmediato e intentó explicar lo que pasó, cómo terminó quedándose incluso cuando quería irse. Las palabras salieron entrecortadas entre sollozos, y pude escucharla luchar por contarlo. Isa dijo que realmente pensó que estaba ayudándonos financieramente, que mi mamá lo había hecho sonar como esta increíble oportunidad legítima que resolvería nuestros problemas de dinero. Había querido sorprenderme con los ingresos, mostrarme que podía contribuir de manera importante. Para cuando se dio cuenta de lo que realmente se esperaba de ella, sintió que no podía decírmelo porque ya había hecho cosas de las que se avergonzaba. Ya había cruzado líneas que la hacían sentir sucia. La detuve. Le dije que nada de esto era su culpa, que le mintieron y la manipularon personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Dije que lo único que me importaba era que estuviera a salvo ahora, que todo lo demás podríamos resolverlo juntos. Isa lloró más fuerte y dijo que no estaba segura de cómo nos recuperaríamos de esto, si nuestro matrimonio podría sobrevivir a lo que pasó. Su voz se quebró cuando dijo que se sentía como mercancía dañada, como si yo nunca pudiera verla de la misma manera. Tuve que ser honesto con ella y decirle que yo tampoco sabía qué pasaría después, que este era territorio nuevo para ambos. Pero le dije que quería apoyar su sanación como ella lo necesitara, que si necesitaba espacio y tiempo separados, lo respetaría, y si quería intentar terapia de pareja eventualmente, estaba dispuesto a hacerlo también. Dije que lo más importante era que ella mejorara y se sintiera segura de nuevo, y que podríamos resolver el resto sobre la marcha. Isa dijo que necesitaba quedarse en el programa del refugio un tiempo más y trabajar con consejeros antes de poder siquiera pensar en nuestro futuro juntos. Estaba lidiando con un trauma grave y necesitaba descubrir quién era ella fuera de toda esta experiencia antes de poder estar en cualquier tipo de relación. Le dije que entendía y que le daría todo el espacio que necesitara. La llamada terminó y me quedé allí mirando mi teléfono durante probablemente 1 hora. Durante las siguientes semanas, me lancé a ayudar con el caso legal porque me daba algo concreto en qué enfocarme además del departamento vacío. Empecé a ver a un terapeuta 2 veces por semana para procesar todo lo que había sucedido. Julia me mantuvo actualizado sobre la fiscalía, y cada actualización me enojaba más con las personas que habían hecho esto. La evidencia era lo suficientemente fuerte como para que los principales organizadores enfrentaran un tiempo de prisión serio. Tenían registros financieros, testimonios de múltiples víctimas y toda la documentación que Fidel había reunido. Julia explicó que los fiscales estaban construyendo casos por fraude, lavado de dinero y coerción. La cooperación de mi mamá se convirtió en una parte clave del caso. 3 semanas después de que todo salió a la luz, se reunió con Julia y aceptó declararse culpable de conspiración para cometer fraude. Tuvo que devolver todos los $300 que había recibido, además de testificar contra los organizadores. El acuerdo le consiguió libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel, y terapia obligatoria. Cuando Julia me contó sobre el acuerdo de culpabilidad, tuve sentimientos encontrados porque una parte de mí quería que mi mamá enfrentara consecuencias más duras, pero otra parte sabía que su testimonio ayudaría a condenar a las personas que realmente dirigían la operación. Los papás de Isa también tuvieron que devolver sus regalos y proporcionar declaraciones detalladas para la fiscalía. No fueron acusados penalmente porque habían estado menos involucrados directamente que mi mamá, pero tuvieron que vivir sabiendo que habían sido parte de la explotación de su hija. Su papá me llamó una vez durante este tiempo y rompió a llorar por teléfono. Seguía diciendo que pensaba que estaba ayudándonos financieramente y que no entendía lo que realmente estaba pasando.
No pude encontrar mucha simpatía por él. Las semanas pasaron lentamente y me enfoqué en el trabajo, la terapia y en ayudar al equipo de Julia en lo que pudiera. Les di acceso a todas las cuentas de Isa y a nuestros documentos compartidos. Los guié a través de la cronología de cuando las cosas empezaron a parecer raras. Proporcioné referencias personales de Isa para demostrar que no era alguien que normalmente guardara secretos o tomara decisiones impulsivas. 2 meses después de la operación, Malena llamó y dijo que Isa quería reunirse conmigo en persona. Acordamos vernos en una cafetería que era territorio neutral, con la consejera de Isa presente. Llegué temprano y me senté en una mesa de la esquina mirando la puerta. Cuando Isa entró, se me cortó la respiración porque se veía tan diferente. Estaba más delgada y tenía ojeras oscuras bajo los ojos, pero también había algo nuevo en la forma en que se comportaba, una especie de fuerza que no había estado allí antes. Su consejera se sentó en una mesa cercana, dándonos privacidad pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Isa se sentó frente a mí y solo nos miramos por un momento. Empezó a hablar y yo escuché. Hablamos durante 2 horas sobre todo lo que había sucedido. Isa explicó la manipulación psicológica en detalle y tuve que obligarme a no interrumpir. Describió cómo el programa normalizó lentamente cosas que deberían haber sido enormes banderas rojas. Empezaron con actividades de bienestar legítimas como yoga y meditación. Luego introdujeron la idea de proporcionar compañía a mujeres ricas y solitarias. Luego, las expectativas de esa compañía comenzaron a cambiar. Cada paso se sentía lo suficientemente pequeño como para convencerse a sí misma de que estaba bien. La presión financiera de nuestras familias la hizo sentir que tenía que continuar porque mi mamá y sus papás contaban con el dinero. Le habían dejado claro cuánto significaban los pagos para ellos. Isa dijo que se sentía atrapada entre decepcionar a todos y hacer cosas que la hacían sentir enferma. Intentó irse 2 veces, pero le recordaron la deuda que tenía por el alojamiento de lujo. Le dijeron que su familia tendría que devolver todo si rompía su contrato antes de tiempo. Sintió que no podía decírmelo porque ya había cruzado líneas de las que se avergonzaba y pensó que nunca la perdonaría. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Le dije que nada de eso era su culpa. Ella retiró su mano suavemente y dijo que necesitaba que entendiera algo importante. Había solicitado una separación temporal para poder tener espacio legal y emocional para sanar. No estaba diciendo que nuestro matrimonio hubiera terminado, pero necesitaba tiempo para reconstruir su sentido de sí misma y su autonomía sin sentir que tenía que actuar o cumplir con las expectativas de nadie. Los papeles de separación ya estaban presentados. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo, pero me obligué a mantener la calma. Le dije que entendía y que respetaría cualquier límite que necesitara. Acordamos comunicarnos a través de su consejera por ahora. Quizás podríamos intentar terapia de pareja en unos meses si ella se sentía lista. Ella asintió y se levantó para irse. La vi salir con su consejera y me quedé allí solo con mi café frío. 4 meses después del rescate de Isa, finalmente tuvo lugar el juicio de los principales organizadores. El juzgado estaba lleno de víctimas y sus familias. Isa testificó por enlace de video con el apoyo de Malena y su consejera sentadas justo a su lado, fuera de cámara. Me senté en la galería mirando su rostro en la pantalla mientras describía lo que sucedió. Habló clara y tranquilamente sobre el proceso de reclutamiento y la manipulación gradual. Explicó cómo usaron la presión familiar y la coerción financiera para mantener sumisas a las mujeres. Detalló las tácticas psicológicas que usaron para hacer sentir a las mujeres que habían elegido todo libremente. Verla testificar fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero estaba tan orgulloso de su valentía. Los abogados defensores intentaron argumentar que las mujeres habían consentido y eran libres de irse en cualquier momento. Los fiscales destruyeron ese argumento con evidencia de las trampas de deuda, la presión familiar y la comunicación controlada. Mostraron cómo la operación sistemáticamente apuntaba a mujeres vulnerables a través de miembros de la familia en quienes confiaban. Después de 3 semanas de testimonios, el jurado deliberó durante 2 días. Los 4 organizadores fueron condenados por múltiples cargos. La audiencia de sentencia tuvo lugar una semana después. La jueza les dio sentencias de prisión que iban de 5 a 12 años. La jueza señaló específicamente la naturaleza depredadora de reclutar a través de miembros de la familia y la manipulación psicológica involucrada. Dijo que la operación había causado un trauma severo a docenas de mujeres y había destruido familias. Cuando se leyeron las sentencias, sentí esta extraña mezcla de satisfacción y vacío, porque Isa todavía no estaba conmigo y el tiempo en prisión para esta gente no deshacía lo que le pasó a ella. 6 meses después de que terminó el juicio, recibí un mensaje de texto de Isa preguntándome si quería vernos para tomar un café en el lugar al que solíamos ir los domingos por la mañana. Mis manos temblaban mientras escribía así. Ella ya estaba sentada en nuestra vieja mesa cuando llegué, luciendo diferente de maneras que no podía describir. Más delgada, tal vez, pero también más sólida de alguna manera, como si estuviera ocupando espacio en lugar de disculparse por existir. Hablamos durante casi 2 horas, al principio sobre cosas pequeñas. Su nuevo trabajo en una librería donde podía elegir su propio horario y nadie conocía su historia. Mencionó que posiblemente podríamos intentar la terapia de pareja si yo estaba interesado, pero dejó claro que no estaba lista para vivir juntos todavía, y que necesitaba seguir construyendo su propia vida primero. Le dije que entendía y que haría lo que ella necesitara. Programamos nuestra primera sesión de terapia para la siguiente semana. La oficina de la terapeuta olía a lavanda y las sillas eran demasiado cómodas, pero nuestra terapeuta no nos dejó escondernos detrás de palabras educadas. Isa habló sobre aprender a reconocer cuando estaba actuando para alguien más en lugar de ser honesta sobre lo que quería. Yo hablé sobre cómo había confundido protegerla con controlarla, cómo había tomado decisiones pensando que sabía qué era lo mejor sin preguntar.
El trabajo fue más difícil de lo que esperaba porque significaba admitir que yo había contribuido a un ambiente donde Isa sentía que tenía que complacer a todos. Íbamos cada semana y a veces Isa lloraba y a veces yo lo hacía, y a veces solo nos sentábamos allí sintiéndonos incómodos. Aprendí que amar a alguien significaba apoyar sus elecciones, incluso cuando esas elecciones no me incluían de la manera que yo quería. Isa comenzó a descubrir quién era ella fuera de ser la esposa, la hija o la víctima de alguien. Nuestro futuro aún era incierto y no sabíamos si terminaríamos juntos o separados, pero lo estábamos enfrentando con honestidad en lugar de suposiciones, con límites en lugar de obligaciones, y con un cuidado genuino por el bienestar del otro, en lugar de solo seguir la corriente.